Bienvenidos a Pelviverso, el espacio donde Ana Blanco, Marina Costa y Sara Quiol te acompañan para hablar sobre salud, bienestar y algunas curiosidades que te sorprenderán. Buenos días, bienvenidos a Pelviverso. Hoy tenemos un capítulo bastante interesante. Bienvenida Claudia. Claudia es nuestra invitada, Claudia Brasesco. Es especialista, nutricionista, dietista, especializada en endometriosis, adenomiosis, hipotiroidismo y búsqueda gestacional. Bueno, este capítulo me parece muy interesante porque vamos a tratar la famosa endometriosis, que tal vez lo habéis escuchado, pero vamos a ir en profundidad con una gran especialista para entender un poco qué es esto, ¿no? Así que nada, bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, para mí es un placer que me hayáis podido invitar al podcast y el poder tener una oportunidad y un sitio para poder poner palabras y verbalizar un poco sobre qué es la endometriosis, en qué consiste y el impacto tan significativo que puede tener en la calidad de vida de muchas mujeres. Así que gracias por darme ese espacio. Sabes, a ti por tu tiempo. Exacto. Si te parece, pues empezamos un poco hablando de qué es la endometriosis y qué síntomas, ¿no? Son típicos. Sí, porque hay mucha duda sobre esto. Pues mira, una de las cosas que para mí es más significativa explicar es que la endometriosis no únicamente es una patología ginecológica, sino que es más bien una patología sistémica. Y eso nos tendría que hacer pensar en que no es o no tiene un impacto únicamente local, ¿no?, en lo que sería la salud reproductiva o a nivel ginecológico, sino que tiene impacto en muchas más áreas o más sistemas de nuestro cuerpo. Pero para ponerle palabras y explicar un poco qué es, ¿no? Consiste en tejido endometrial fuera del útero, que sería un lugar donde no le corresponde. ¿Y qué ocurre? Que este tejido funciona de forma similar a lo que sería el propio endometrio, por lo tanto responde a las hormonas del ovario, por lo que cuando la mujer tiene la menstruación, no únicamente se descama este tejido del endometrio en forma de regla, sino que también estos tejidos se comportan de la misma forma, sangran, no se pueden expulsar vía vaginal, por lo tanto acaban generando mucho dolor, inflamación, adherencias, ¿no?, que esto ya es vuestro tema. y bueno, pues obviamente es un problema grande. Sí, y qué interesante porque parece que sea como muy evidente que se tenga que ver de forma fácil, ¿no?, pues a nivel diagnóstico, pero muchas veces, por ejemplo, nosotras nos encontramos muchas veces pacientes que han tardado años en que se les diagnostique. ¿Cómo se llega a diagnosticar? Bueno, es que lamentablemente la media en cuanto al diagnóstico gira en torno a 7-8 años. Yo creo que uno de los principales motivos por los cuales el diagnóstico de la endometriosis es tardío es que no se escucha a la persona que se tiene delante. Y es importante, sobre todo, el no normalizar la sintomatología, ¿no? Si alguien te está diciendo que siente dolor, el dolor no es normal. Es importante, sobre todo, tener en cuenta que una cosa es una molestia, porque al final la menstruación es una inflamación fisiológica que debe darse, pero cuando estamos hablando de un dolor incapacitante, ya estamos hablando de que hay algo que no está ocurriendo de la forma en que debería. ¿Qué ocurre? Que esto durante muchos años se ha normalizado, se ha invisibilizado y al final pues el no tener información o el no poder acudir, ¿no?, a quizás profesionales que estén especializados en el diagnóstico de la enfermedad da lugar a que sería uno de los motivos por los cuales el diagnóstico de la endometriosis es tan tardío. Pero si tienes a alguien delante que te está diciendo que está sufriendo, que su calidad de vida gira en torno a la menstruación, pues quizás a lo mejor no puedo ponerle palabras, ¿no?, a la enfermedad, pero no puedo normalizarlo. Y ahí entraría, ¿no?, un poco el, si yo no sé llevarlo o no sé diagnosticarlo, quizás derivar a un profesional que pueda atender a esta mujer que quizás yo no sé hacer. Sí, porque realmente hay como, yo creo que es muy difícil, ¿no?, el diferenciar un diagnóstico inicial de endometriosis y no confundirlo con una dismenorrea, ¿no?, con un dolor menstrual más común, ¿no?, por el proceso inflamatorio o por una mala resolución de este proceso, ¿no?, quizá. Entonces,
¿qué puntos tú crees que son los que diferenciarían más una dismenorrea de una endometriosis? Es decir, ¿cuándo la persona puede decir, ostras, voy a poner el foco en acudir a un profesional para que me mire un poco más porque quizá no es un dolor menstrual lo que se puede entender como normal, ¿no? O más fisiológico? Claro, aquí es difícil. entre difícil y muy difícil responderte, porque claro, también el umbral de tolerancia que tiene cada mujer del dolor es subjetivo. Uh-huh. Y hemos de tener en cuenta que al final ya de por sí el diagnóstico de la endometriosis cursa con un dolor menstrual, es decir, hay dismenorrea en el 90% de los casos de las mujeres que están diagnosticadas. Sin embargo, claro, diferenciar dismenorrea de lo que sería una inflamación fisiológica es difícil. Es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que por eso también se ralentiza mucho el diagnóstico, ¿no? Porque las pacientes lo normalizan, o sea, es como que ven que la población puede tener un dolor menstrual, pero no acaban de acudir a ningún profesional porque normalizan ese dolor. Porque también se les ha hecho que lo normalicen. Exacto. Es decir, no sé vosotras, pero yo con amigas con las que he hablado y demás, ¿no? Pues si tú tenías a tu madre que le dolía la regla o a tu abuela que le dolía la regla, pues comprendías o entendías que a mí también me tiene que doler la regla porque es algo normal. O si en el colegio pues alguna compañera faltaba o tenía que estarse tomando antiinflamatorios para poder acudir al colegio, pues lo veías como algo normal. Totalmente. Es que en el colegio tampoco hay educación. O incluso se de llegaba a salud escuchar hormonal. el que exagerada, hombre, Sí. tampoco es Bueno, para pero es que tanto, esto ¿no? yo creo que está a la orden del día. Todavía sigue. Y todavía sigue. Y esto es un problema porque también hace que la mujer reprima también el cómo se siente, el cómo se encuentre. Entonces, si tampoco estamos dando un espacio seguro, ¿no? Y estamos generando, ¿no?, mucho juicio hacia esa persona, Sí. pues el juicio propio que tendrá la mujer consigo misma, que queremos. Total. Y cuando llega una paciente a tu consulta, ¿no?, diagnosticada, me imagino la mayoría de veces ya por endometriosis, ¿qué pautas sigues? O sea, como unas pautas generales para los que nos están escuchando, el decir, ostras, pues tengo que llevar cuidado en la alimentación, en el descanso, en el deporte, no sé cómo lo enfocas tú. Pues mira, te diré que suelo hacer un poco lo contrario que muchas veces se suele hacer. Porque lo que necesita esa persona dependerá mucho del contexto y el momento en el que se encuentre. Al final, tú no estás viendo a una enfermedad, te estás viendo a una mujer con una enfermedad, con un contexto y con unas circunstancias. Entonces, considero que como profesional lo importante, ¿no?, es el poder aplicar la teoría y trasladarla a la práctica para poder hacer un acompañamiento adecuado a esa persona. Y en cuanto a recomendaciones generales, es que dependerá también mucho de la sintomatología o el momento vital en el que se encuentre. Una mujer con endometriosis puede sufrir diarrea o puede sufrir estreñimiento. Las recomendaciones serán completamente diferentes. Entonces, una de las cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de poder hacer, ¿no?, pues la entrevista o la primera visita con la paciente es poder recoger una buena historia clínica, pero sobre todo también tener en cuenta el momento y el contexto en el que se encuentra. Porque sí que es algo que no tiene una evidencia científica detrás, porque es algo que he revisado bastante, pero son mujeres muy autoexigentes. Son mujeres que han cargado con muchísima culpa, son mujeres que han sido como muy autodidactas de su propia enfermedad y vienen con una sobreinformación a consulta que nos puedes llegar a imaginar, ¿no? Y entonces es como, wow, es que quizás la primera visita es empezar a sacar ruido mental, porque ya van muy cargadas y la primera pregunta que te hacen es, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues que quizás no has de hacer tanto. Claro. Entonces, muchas veces entran así un poco como en shock, como diciendo, madre mía, si yo venía a que me dijeras cosas que tengo que hacer y me estás diciendo todo lo contrario. Pero es que a lo mejor quizás lo que hay que hacer es soltar un poco el control, ¿no? Claro. Y yo creo que es una de las cosas que más me redefine o me define en consulta. Así que no es algo que pueda decir de forma taxativa, ¿no?, de qué hacer o no qué hacer, sino que... Y ahora que hablas como del estrés, ¿no?, ese estrés emocional que ya llevan, que no ayuda, ¿nos podrías
hablar de cosas que puedan, desde la alimentación, que puedan empeorar estos síntomas para tenerlos en cuenta o a diferencia de eso que lo mejoren? Claro, como os decía, son mujeres que a nivel emocional vienen bastante cargadas, ¿no? Entonces, si os tuviera que decir, pues, si tuviéramos que trabajar, ¿no?, en cuanto al estilo de vida, la parte emocional y del estrés es súper importante, ¿no? Pero en cuanto a recomendaciones dietéticas, así como en líneas más generales, pues intentar, ¿no?, pues priorizar más alimentos antiinflamatorios ricos en omega 3, que los podemos encontrar pues, en pescados azules pequeños, las nueces, semillas de lino, de chía, de cáñamo, incluso el aceite de lino, que normalmente pues, no tenemos como mucha costumbre a consumir aquí. Después, ¿no?, pues la ingesta de antioxidantes, intentar variar al máximo posible frutas, verduras, hortalizas. Yo siempre digo que cuantos más colores mejor, que se acuerden de un arcoíris, y es una forma de intentar variar al máximo posible el consumo, ¿no?, de todos esos antioxidantes. Y sí que es verdad que algunas vitaminas o algunos minerales en concreto, como podrían ser la vitamina D, que llegó, más que una vitamina, es una hormona que se encarga, ¿no?, pues de modular todo el sistema inmunitario, pues es muy importante que puedan tener unos niveles óptimos, ya que regula mucho los procesos inflamatorios. Y el magnesio, antes de, ¿no?, que me preguntabas respecto a niveles de estrés y demás, pues es un buen aliado. Pero yo muchas veces digo que como la terapia sí. No hay nada. Y más sobre todo, vuelvo otra vez a lo mismo, lo que me preguntabas de qué hacer o no hacer. Si una recomendación nutricional te va a ser más contraproducente a nivel mental que beneficioso, es que quizás a lo mejor no es una herramienta o una recomendación correcta. Y esto es algo que es importante, ¿no?, pues poderlo revisar en consulta, porque si yo te voy a dar recomendaciones y a ti te va a generar malestar, o vas a estar constantemente pensando en la alimentación, o vas a limitar tu vida social, hasta qué punto te voy a estar acompañando y no te voy a estar perjudicando. Y es una línea muy fina, la que hay que tener en cuenta con claro, esto. Al final, nosotras en consulta, cuando nos viene una paciente con dolor, independientemente del tipo de dolor, bueno, ahora específicamente, ¿no?, con endometriosis, sí que una de las primeras cosas es que la persona entienda cómo funciona el dolor. Y lo que decías, es tan importante la terapia, y también cuando están tan cargadas, y a día de hoy, en los últimos años, entre ChatGPT, bueno, antes Doctor Google, ¿no? Claro, tienen tanta información y quieren hacer todo tanto, pero sin una guía que, por mucho que digas, vale, puedes decirle absolutamente todos tus síntomas, tu edad, a qué te dedicas, no sé qué, cuánto, y más o menos puede aproximarse, pero claro, sin la visión profesional y sin tú entender exactamente el proceso, cómo funciona el dolor y demás, que con eso ya calma bastante, luego ya meterle todo, ¿no?, lo que comentabas a nivel tanto de alimentación como de actividad física y demás. Y por eso me ha parecido muy interesante también que dijeras lo de la terapia, que muchas mujeres es como, no, pero que es que no me lo estoy inventando. No te lo estás inventando. Es que precisamente el dolor está aquí, ¿no? Bueno, es que hay una parte neurohepática y es súper importante entender la complejidad del dolor. Y no todo el dolor es igual, ni se trata de la misma forma. Y yo creo que sí que hay mucho desconocimiento respecto a esto. Y hacéis una gran labor vosotras en cuanto a ello. Pero es lo que dices, es que las mujeres vienen sobreinformadas, además de que también lo entiendes, ¿no? Yo como mujer profesional y paciente que también sufre de la enfermedad, al final intentas hacerlo todo lo mejor posible, porque estás sufriendo. Y entonces pues te dicen, no, si tienes que ir al fisio, yo voy al fisio, a terapia, voy a terapia, Vale, pero ¿desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde el autocuidado o desde el hipercontrol? Exacto. Porque al final me va a generar un resultado contrario, me va a generar más malestar, más estrés y probablemente mi salud empeore por intentar hacerlo bien. Claro. Y también entender que al final es una enfermedad que se mantiene en el tiempo. O sea, que por muchas cosas que tú quieras poner para mejorar, va a estar ahí. Entonces, al final, yo creo que también el aprender un poquito a convivir de la mejor forma con ella también da como mucha paz interior a las mujeres, ¿no? Y a veces les digo, lo que tú comentabas, vienen con tanto ruido mental que a veces en consulta el primer minuto digo, cierra los ojos, respira y conecta con tu cuerpo. Y a partir de aquí trabajamos, ¿no? En mi caso más a nivel físico, en el tuyo más
a nivel pues eso, sistémico, más de nutrición y demás, más bioquímico, pero creo que es importante el momento de frenar y de decir, a ver, ¿cómo está mi cuerpo hoy? Porque voy con el ruido desde que me diagnosticaron hasta ahora de no parar de hacer cosas o buscar profesionales que se supone que no funcionan, pero quizá es no porque el profesional no funcione, sino porque hay que entender la enfermedad y hay que entender cómo evoluciona esa enfermedad, ¿no? Y que irá por picos también o por momentos y que... Claro, pero si vamos más allá, es que ya de por sí nuestro ritmo de vida invita a ello. Totalmente. Claro. Que vamos en piloto automático, tenemos, ¿no?, como un deber de producir constantemente. Total. Y estamos muy desconectados realmente, ¿no?, del cuerpo. Yo es una de las cosas que hago muchas veces en consulta, que cuando empezamos la primera visita o visita de seguimiento es como, hey, vamos a cerrar los ojos, Exacto. vamos a bajar al cuerpo, qué siento, cómo me siento, dónde siento tensión, ¿no? Es como una pequeña meditación práctica, pero porque hay muchísima revolución mental. Y luego te das cuenta que en el tratamiento ayuda un montón, porque ves que la persona está centrada en el tratamiento y no viene con todo el ruido, con toda la carga pues emocional que lleva de la enfermedad. Es como que vale, conecto y a partir de ahí fluye todo mucho mejor. Y ya no solo en el tratamiento, creo que en el momento que nos frenamos y escuchamos, Sí. somos tan conscientes de cosas que habían pasado desapercibidos en nuestro estado mental y físico, emocional, todo, que debería ser una obligación diaria, ¿no? Obligarnos a 5 minutos de escucha. A mí me pasaba Sí. en el embarazo, ¿no? No, el bebé no se mueve durante el día, no, claro. Sí que se movía, pero mi cuerpo no lo eres escuchaba. consciente de... Exactamente. Y era por la noche cuando yo ya no podía más y me tumbaba en la cama y decía, ay, mira cómo se mueve ahora. Yo creo que es algo complejo esto, porque muchas veces, a veces lo que no quieres es escucharte. Claro. Es huir todo el rato. Ahora queremos robarte un poquito más de tiempo porque nos estamos quedando sin él. Roba. Pero nos vamos a acabar este capítulo. Pero no sin antes eso, introducir un poco el siguiente, que precisamente va por ahí, ¿no? El parar a veces no es lo que más queremos porque a lo mejor aparecen los miedos y uno de los miedos es del que queremos hablar en el siguiente episodio, si os parece. Sí. Así que bueno, este capítulo lo vamos a dejar aquí. No, porque Antes nos falta de el dato dejarlo. curioso. Sara. Cierto. Además, Sara tiene un dato súper curioso que la verdad es que Yo es esto como... no lo sé, Resulta que los babuinos son un primate que tienen un ciclo hormonal muy similar al nuestro y son unos primates que también pueden padecer endometriosis. De hecho, nos han ayudado mucho, que ellos también lo tengan, pobres, para avanzar también en la investigación sobre la endometriosis. Qué interesante. Sí, porque antes de terminar, no me gustaría terminar sin decir que la investigación viene desde hace muy poquito sobre endometriosis porque desgraciadamente no hay casi investigación en mujeres y mucho menos en patología o enfermedad de mujer. Entonces todavía eso hacía que fuera mucho más complejo el dar con un diagnóstico. No sé tú si estás de acuerdo en esto, porque imagino que ahora el volumen de pacientes aumenta porque se conoce mucho más que antes, que era como más desconocido. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Normalización de los síntomas, el que a la mujer se le ha estudiado poco. Seguramente Exacto. si esto ocurriera en los hombres, el diagnóstico sería más temprano. Total. Y bueno, estamos en ello. Yo creo que cada vez se verbaliza más, se habla más de ello, hay mucha más conciencia, más información y espero que vayamos en esta línea para intentar mejorar. Pues Genial, muchísimas pues gracias. A Y nos vosotras. vemos en el siguiente capítulo desmintiendo un mito muy interesante, la verdad. Así A que ver. nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, Claudia. A vosotras. Si quieres seguir aprendiendo y disfrutando, te esperamos en este viaje al corazón de tu bienestar.